Repito, esta charla la denomino herramientas genéticas que apoyan la crianza canina. Mi nombre, como lo saben, es Miguel Novoa. Yo soy el director científico de la empresa. Nuestra empresa ya fue fundada en el 2009. Y a partir del trabajo de 10 años que llevamos con la parte canina, surge la idea de generar más herramientas que pueden serles útil y que sean herramientas en sus procesos de crianza actuales. Entonces los temas que voy a tratar son los tipos de cruzamientos, qué es endogamia, ventajas y desventajas, cómo se puede calcular a partir del pedigrí, como usualmente lo conocemos, y también a partir de la información genética. Voy a mostrarles un caso real en el cual un criador me facilitó un ejemplar, la información de un ejemplar, y yo hice las comparaciones del cálculo el cálculo con la parte genética, y también es un cálculo de posibles cruzamientos con la parte genética. ¿Cómo estamos pensando sobre el servicio? Voy a mostrarles un ejemplo de reportes, qué beneficios tienen con este tipo de herramientas, los precios tentativos que tenemos y el espacio de preguntas que les mencioné inicialmente. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de cruzamientos. Los exogámicos, que ocurren cuando dos ejemplares, los dos reproductores, no tienen parentesco alguno, o sea, no tienen ancestros en común, o los tienen muy, muy lejanos. Tanto así que no se detectan dentro de los análisis. Ese es el tipo de cruzamiento exogámico. Y por el otro lado tenemos el cruzamiento endogámico, que indica cualquier tipo de cruzamiento donde hayan ancestros comunes. Yo sé que ustedes como creadores entienden el line breeding, o sea, cruzamientos no tan cercanos, un poco más, digamos, intermedios, pero todos esos tipos de cruzamientos se reúnen o se denominan cruzamientos de tipo endogámico, donde hay un ancestro común de los padres. En este caso de IE, el ancestro es común, es el bisabuelo de este individuo. Entonces, ¿qué es endogamia? Retomando, es el cruzamiento de animales emparentados cuyo cruzamiento y cuyo producto generan animales que se denominan endogámicos o que tienen inbreeding. Y ese cruzamiento y esa endogamia va a depender de la cantidad de ancestros en común que tengan dichos padres en su genealogía. Esto es un punto súper importante también, y eso lo hemos hablado y discutido con ustedes incluso, y con diferentes creadores, de qué ventajas y desventajas hay en el inbreeding, en la endogamia. Ventajas, como muchos de ustedes me lo mencionan, uno es aumentar la uniformidad de los caracteres fenotípicos. Claro, al haber menos variabilidad genética, se esperan una uniformidad en esos cruzamientos, en esa variación, en ese componente genético de los ejemplares y asimismo en el componente fenotípico que expresan. Hay un aumento de la dominancia, es decir, hay un aumento de la habilidad de pasar esas características a las crías en las diferentes generaciones. Por lo mismo, por lo que hay una uniformidad genética, entonces se van a transmitir en general las mismas características esperadas. Y uno que utilizan mucho ustedes, unos más que otros, dependiendo también del objetivo de crianza, que es fijar ciertas características de acuerdo al tipo racial. Entonces, para eso es que se han utilizado los cruces endogámicos. Todas las razas domésticas surgieron a partir de cruzamientos endogámicos. Eso es clarísimo. Pero bueno, luego de que se consolida la raza, las razas en general, viene el tema de ahora qué ocurre muchas generaciones después cuando empiezan a haber, digamos, aumentos de consanguinidad en los cruzamientos y demás, que es la parte de desventajas. Desventajas entendidas en cuanto a, es una probabilidad, es un riesgo, ¿sí? Como probabilidad, el aumento de endogamia va a generar un aumento
en la probabilidad de que presente ciertas desventajas estas camadas que son endogámicas o que son altamente endogámicas. Entre ellas, y esto se ha demostrado, hay diferentes estudios que lo soportan, cualquiera de ustedes que quiera información adicional, con mucho gusto les puedo enviar las referencias. En general, a mayor endogamia, baja la fertilidad de los individuos, hay menor vigor, hay un aumento de defectos de nacimiento. En general se espera y se reduce la talla de las crías. Se esperan también menos crías por camadas. También se ha demostrado que hay un crecimiento lento en individuos endogámicos comparado versus no endogámicos. La mortalidad de crías en general en camadas endogámicas es más alta. Hay una expectativa de vida más corta en individuos más endogámicos. Hay en general, un aumento de enfermedades genéticas porque aumenta esa probabilidad de expresar enfermedades genéticas. Y finalmente hay una reducción del potencial genético, es decir, al haber menos variabilidad genética, hay menos posibilidad de mejorar las características, porque una cosa es fijarlas o mantenerlas, y otra cosa es que haya una variabilidad genética mínima para poder mejorar una característica que tiene que tener una base genética. Entonces, ¿cómo se calcula? Usualmente, hay dos maneras de estimar la diversidad genética o la endogamia de un animal o de un cruzamiento. Entonces, hablamos de los cálculos a partir del pedigrí y otra, cálculos a partir de información genética. El cálculo con pedigrí, lo que varios criadores pueden hacer es un cálculo a ojo, sencillamente mirando las genealogías, mirando los ancestros en común, saben cuántos ancestros en común, qué tan cercanos, qué tan alejados, y es un criterio adicional que usan en general muchos creadores. Hay unos que ni siquiera utilizan, no calculan, ni siquiera estiman ese nivel de consanguinidad dentro de los cruzamientos. Hay otros que utilizan algunas bases de datos. En general, los que he conocido, no solamente ustedes, algunos de ustedes, o por ejemplo, o en el APA utilizan mucho este Pedigree Database también, que les da una idea general de qué animales están dentro de esa base de datos. O sea, dependen de la información que los creadores incluyen. No todos incluyen información, pero bueno, con la que hay allí, hay unos que llevan ya mucho tiempo registrando, pero no quiere decir que hay otros criadores que registren también los animales. Entonces es una base de datos que sirve como orientación, pero no tiene la información completa. Y finalmente es calculando el coeficiente endogamia por ejemplar o por posible cruzamiento. El cálculo se realiza, de hecho lo hicimos en el curso del año pasado, como un ejemplo. Se calcula utilizando toda la información posible de la genealogía. Los estudios hablan que mínimo debe ser superior a 8 generaciones para llegar a estimar cercanamente el verdadero nivel de consanguinidad de un ejemplar. Y ese nivel de consanguinidad o coeficiente de endogamia da una probabilidad de que un ejemplar herede el mismo alelo de un ancestro en común. Ahorita lo vemos un poquito más en detalle. Y el segundo grupo de cálculos se está realizando actualmente a partir de la información genética del individuo, a partir de los marcadores genéticos, por ejemplo, los que usamos en el tema de ADN, de paternidad, y análisis un poco más extensos, que lo vamos a ver brevemente más adelante, que es la información de tipo genómico. Este es un ejemplo muy grueso. Vamos a hablar del cálculo del coeficiente de endogamia con una genealogía, ¿sí? Digamos que tuviéramos toda la información completa de estos individuos. En esta genealogía podemos ver el individuo I, que sería, digamos, representaría no solamente a ese individuo, sino a todos los ejemplares nacidos de una camada. Y de qué manera uno calcula que ese individuo, a partir del cruzamiento, en este caso, tenemos hijos, o sea, están los papás, los abuelos, el bisabuelo,
y cómo este bisabuelo tuvo dos hijos, esos dos hijos son medio hermanos, esos medios hermanos, y los hijos de esos medios hermanos, ¿sí? Bueno, hablar de unos primos segundos, tuvieron descendencia. A partir de esa genealogía, uno puede estimar la probabilidad que el alelo, en este caso, G, por ejemplo, se haya duplicado. Duplicado quiere decir que se haya heredado vía materna por este lado y vía paterna por este otro, para tener un genotipo GG que representa que se duplicó ese alelo, o sea, que es menos diverso genéticamente, es más endogámico. Eso es solo para mostrar en general cómo se calculan cuando tenemos decenas de generaciones atrás, tenemos en cuenta todos esos ancestros comunes y hacemos una estimación de ese nivel de consanguinidad con la genealogía. Eso es como se ha manejado, digamos, en general. Estas son las tablas generales de esos niveles de endogamia. Entonces tenemos que un cruzamiento padre-hija o madre-hijo nos da una consanguinidad del 25% en esas crías. Y así para abajo, podemos ver hasta primos terceros. Y dependiendo de qué tan cerrado es el cruzamiento, pues mayor nivel de endogamia. Digamos que así, digamos, se explica. El tema está en este cuadro de la derecha, donde vemos que hay un aumento de endogamia y el rojo indica también un riesgo, ¿sí? En que se presenten esas desventajas que les mencioné en la presentación, hace unas presentaciones, unas pantallas atrás. Entonces, al aumentar la endogamia, lo que hace es aumentar el riesgo de aparecer ese tipo de desventajas dentro de los cruzamientos. Entonces, esto también es basado en muchos estudios de muchas razas, no solamente en caninos. Esto se estudió primero en bovinos, también tenemos estudios en equinos y en diferentes razas domésticas que nos soportan estos cálculos y este riesgo. Voy a hablar acá de unas desventajas al calcular el coeficiente de endogamia por la genealogía o por el pedigrí. Entonces, hay unos supuestos que en esos cálculos no se cumplen. Entonces, vamos a ver dos pedigrís. Es el mismo pedigrí, como lo pueden ver, pero voy a mostrarles cómo a partir de unos cálculos y cuando no se cumplen los supuestos biológicos, podemos obtener resultados diferentes. Entonces tenemos en esta generación, unos padres y unos abuelos. Como podemos ver, aquí el abuelo es el mismo que está acá. Entonces es el ancestro en común y genera una endogamia. ¿Sí? Entonces sería, este señor tuvo un hijo con esta señora, aquí tuvo una hija, y esos medios hermanos se cruzaron y tuvieron esta descendencia. En los dos pedigrees es exactamente igual, pero el coeficiente endogamia calculado como lo hacemos usualmente con base en los ancestros comunes, se establece que ese pedigrí o esta generación final tiene un coeficiente del 12.5%. Sin embargo, el tema en las genealogías, hay un componente que no se cumple en la estimación del coeficiente endogamia, y es que cuando yo heredo, ¿sí? Cuando el padre o madre hereda un gameto, que uniéndose con otro gameto, ese gameto que se hereda es una combinación de mi información genética que yo heredé de padre y madre. Entonces, vemos al abuelo, en este caso, el hijo tiene esta combinación, toda esta combinación genética, es la combinación de la información que él tenía de padre y madre, ¿sí? Tiene una información diferente a la hermana, ¿sí? Que heredó de ese mismo abuelo. ¿Y por qué la heredó diferente? Por el tema de recombinación. Entonces, cuando se producen los gametos en general, se combina la información genética y el gameto que se va a unir, en este caso un espermatozoide con un ovocito, ese espermatozoide tiene una información única en combinación, que fue producto de esa combinación
de la información genética, en este caso del padre en este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que no toda la información de los ancestros puede estar representada en los individuos, en este caso en la última generación. Yo podría tener diferencias de porcentaje, es decir, en mi genoma puede haber, según la genealogía, yo esperaría que el 25% de mi información genética fuera de mi abuelo paterno, ¿sí? El otro 25% de mi abuela paterna y el otro 50% por el lado materno de mis abuelos maternos. Pero no, con ese cambio de información genética, con esa recombinación, podemos tener multitud de combinaciones de información genética en esa última generación. ¿Y esto a qué va? Que en ese coeficiente de endogamia, dependiendo de la recombinación que haya, podría tener individuos con un coeficiente de endogamia cercanos a 0 versus otros individuos con una con un coeficiente de endogamia cercanos a 50%, puro azar, que la recombinación sea en unos puntos específicos del ADN y por azar se combina y se generan esos gametos. Entonces, esto es para mostrarle que hay un sesgo en el cálculo de endogamia que usualmente se puede hacer con la genealogía. Entonces, una de las soluciones es también utilizar la información genética. La información genética nos muestra que dicha información la podemos ver, la podemos analizar, es una información puntual de la diversidad del individuo. Entonces, para esos cálculos con información genética del coeficiente de endogamia, podemos utilizar marcadores como los que hacemos en las pruebas de parentesco, o tenemos por otro lado, podemos hacer genómica, pero esas pruebas genómicas son pruebas adicionales que nos hacen rutinariamente, cuyo costo es mucho mayor, estamos hablando de cerca de $150, solo la parte técnica, comparado con las pruebas de parentesco que usamos actualmente, que aquí en Colombia nosotros tenemos $23, pero ustedes saben que en el exterior están de $40 para arriba. Entonces, con ese mismo costo podemos obtener información de la diversidad genética de los ejemplares. Utilizamos marcadores, en este caso para la paternidad, esos marcadores son 18 marcadores en diferentes cromosomas, versus la parte genómica que utiliza miles de marcadores que cubren una buena parte del genoma, en este caso canino, de los 39 cromosomas caninos. Con los marcadores y la parte genómica, ambas nos dan una información confiable al mirar y analizar directamente la información que nos da el ejemplar. Y además, con los marcadores genéticos que hacemos actualmente, tenemos una ventaja ya después de estos 10 años de trabajo, y es que tenemos poblaciones de referencia robustas. Es decir, tenemos un número de animales suficiente en las poblaciones de cada raza para que en la mayoría de razas podamos hacer este tipo de inferencias. En la parte genómica también tendríamos que utilizar poblaciones de referencia, pero imagínense, o sea, por ejemplo, solo para tener 100 animales, entonces estamos hablando de, solo en la parte técnica, más o menos $15,000 para tener una población de referencia de 100 ejemplares. Entonces, ahí está como la comparación de la parte técnica y de costos. Entonces, enfocados ahora en la parte de marcadores genéticos, tenemos que, al basarnos en información del individuo, evitamos sesgos comparado con el pedigrí como les mostré, por el tema sobre todo de recombinación. Hay otros puntos adicionales en la parte de genealogía que no se tienen en cuenta, y por ejemplo es asumir que los ancestros todos no son endogámicos, y puede que en su gran mayoría, o bueno, depende de la población también, algunos de esos ancestros a su vez son endogámicos, entonces habría que sumar esa endogamia de esos ancestros que no se tiene en cuenta, versus la información genética que nos muestra el ejemplar con los marcadores. Como decimos, los marcadores requieren una población de referencia, que ya la tenemos en muchas razas en el país después de estos años de trabajo. Se utiliza un número de marcadores, en este caso 18. Se utiliza la información de cuáles son homocigotos, es decir, cuáles tienen los mismos alelos y cuáles no. Y se utiliza la frecuencia de cada alelo en la población como parte del cálculo que se utiliza para sopesar. Sí, es diferente tener o ser homocigoto para un alelo muy raro, muy poco frecuente, versus uno que tiene una mayor frecuencia en la población. Con base en toda esa información, lo que calculamos actualmente
podemos calcular es un índice de parentesco interno, o en inglés sería un internal relatedness. Es una medida de diversidad genética, en resumen. Esa medida de diversidad genética está basada en los cálculos del trabajo del grupo de Amos en el 2001, que está basado en otros trabajos anteriores también, en el cual nos da mostrar esta diversidad genética a partir de esa información de marcadores genéticos que ya tenemos en este momento. Además, también es posible calcular un índice de parentesco cuando podemos hacer un posible cruzamiento, evaluar ese posible cruzamiento. Entonces, podemos hacer un análisis de esa información genética para establecer qué tan parecidos genéticamente son esos dos ejemplares y por ende inferir cuál sería esa diversidad genética de la camada producto de esos dos padres. Un ejemplo. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo de la vida real. Un criador me facilitó la información, bueno, una criadora, me facilitó la información de un ejemplar, una hembra. Ella me dijo, bueno, yo utilizo el Pedigree Database, listo. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a estimar qué muestra la página web. La página web, cuando uno entra y busca la información, en ningún punto dice el ejemplar tiene tanto coeficiente, no. Muestra en una parte de la información, muestra los cruzamientos ancestrales, el componente endogámico que hay en esa genealogía, mostrando los ancestros, y esos ancestros aportan un componente de endogamia al ejemplar. Entonces, sumando esos componentes, es que uno puede obtener ese coeficiente individual. No está la sumatoria, pero bueno, se puede hacer relativamente fácil. Sumando esos ancestros y ese aporte de endogamia, la estimación que se ve allí en la página es del 3.2%. ¿Sí? Digamos que, recordando esa tabla de riesgo, está en un nivel bajo de riesgo. Perfecto. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es estimar el mismo coeficiente de endogamia, pero utilizando la información, uno, de esa página. Entonces bajé la información de todos los ancestros que mostraba la página. Y a su vez incluí la información disponible de los ancestros en la base de datos disponible y la que está en línea del Club Canino. Entonces lo que hice fue tomar la información de la página web y reconstruir esa genealogía, copiarla y hacer mi archivo para los análisis. Este es el resumen de ese ejemplar. Entonces, este es uno de los software que utilizamos. Cada punto es un ejemplar. Aquí ya estoy mostrando el coeficiente de endogamia de cada uno de los individuos. Entonces, pues si por ejemplo vemos las primeras generaciones, estamos hablando de el 6.25%, por ejemplo, en este individuo. Ella me dice que ella generalmente miraba 5 generaciones, que sería por acá. Entonces, lo que yo hice fue aumentar las generaciones. La recomendación es más o menos un nivel de 10 aproximadamente. Y con eso hice el cálculo, o sea, completé toda la genealogía, y el cálculo obtenido, con base en toda esa información, fue del 6.47, 6.42%. Entonces, vemos que, claro, estaba subestimando la página web por la información que no estaba en la página y estaba, por ejemplo, en el Club Canino, que eso es normal y es entendible. Entonces yo dije, bueno, ahora vamos a calcularlo con el componente genético, con la prueba, con la información de los marcadores que podríamos obtener. Entonces, en esa raza X, yo analicé los 162 genotipos, o sea, 160 perfiles genéticos de esa raza, de la base de datos, perdón, que tienen 18 marcadores genéticos que son los que usamos para las pruebas de parentesco. Entonces, con base en esa información, estimé el índice de parentesco interno de toda la raza y del ejemplar en cuestión. Entonces, tenemos que, este es el resumen para los individuos de la raza, para el valor de parentesco interno o el internal relatedness. Tenemos, es un histograma, tenemos número de animales en el Y en el X tenemos categorías del valor. Ese valor IR, o de parentesco interno, varía de -1, que sería un animal que completamente diverso genéticamente, y -1, y 1, que sería el valor de ese
si se hubiera cruzado, por ejemplo, un animal se hubiera cruzado con su propio clon, si se fuera posible. Toda la información está repetida. Entonces, en esa situación tenemos, obviamente, una gama de posibilidades. Para esta raza tenemos valores de menos 0.5 y los más endogámicos, que serían los de la derecha, serían de 0.44. Y tenemos toda la gama de animales. En general, el promedio de la raza estuvo cercano a 0, fue 0.002, creo que fue. Tenemos el número de animales que tuvieron en cada categoría. Vemos que la mayoría se concentran en esta región, versus los más endogámicos que serían estos aquí de la derecha. Recordando un poco esa tabla de riesgos que ya conocemos también del valor de endogamia a partir del análisis de genealogía, tenemos que esos valores que son muy altos en genealogía, por ejemplo más de 25, aquí ya los esperamos a partir de punto, bueno, empieza desde 12.5 más o menos, aquí entonces, con este valor de endogamia, con los datos moleculares, encontramos que el individuo del que les hablé, con los análisis moleculares, me muestra un valor de 0.24 y se encuentra en esta categoría. Cuando lo comparamos con la información obtenida de la página web, vemos que la página web nos muestra 3.2, que estaría cercano a esta categoría, que en la tabla de genealogía está, digamos que no tendría ningún problema y estaba bien. Con el pedigrí encontramos que realmente era de 6.4, ¿sí? Completando el pedigrí, entonces que ya tiene, digamos, un riesgo bajo, pero ya empieza a presentarlo. Y con el valor de genética, haciendo la analogía, encontramos que ya está en una tercera categoría y que está mostrando valores que ya, digamos, son de cuidado en el tema y que van a presentar un mayor riesgo comparado con un ejemplar que estuviera en una categoría inferior. Eso en cuanto a individual. Entonces ahora voy a mostrarles cruzamientos. Entonces, en cuanto a cruzamientos, entonces vemos que con la misma información genética podemos obtener un estimador del parentesco entre dos individuos y por ende inferir cuál sería esa diversidad genética de sus camadas, de sus cruzamientos. Entonces, claramente también depende de la población de referencia, depende de la frecuencia de los alelos y el número de marcadores. Entonces, tomando también el caso real de esa hembra que estaba analizando, entonces yo miré, hice unas comparaciones con otros machos de la misma raza y hice la comparación. Entonces hice, bueno, ¿qué pasaría con un hermano completo? Entonces con el hermano completo tengo valores con este indicador de cerca de 0.3 y con un macho de otro criadero que tiene otra, que cuando fui a mirar efectivamente tiene otras líneas de sangre, tenemos valores de menos 0.127, que este sería el resumen. Entonces, en el cruzamiento, este es el nivel de parentesco individual, el interno, el que les mostré anteriormente. Este sería el promedio de la raza, igual, la misma raza. El cruzamiento 1 me da un nivel de diversidad genética bajo, o sea, una endogamia alta, que está reflejado en este valor, cercano a este valor de cruzamiento 1. Y el cruzamiento 2 sería un valor cercano en este punto, que es un cruzamiento exogámico. Bueno, hasta ahí, digamos, cómo se calcula y qué se podría mostrar. Entonces, ¿cómo la idea de la prestación del servicio? Es una solicitud mediante un formato específico donde se pone la información del ejemplar. Si el ejemplar, por ejemplo, ya está en nuestra base de datos, cambia de color, indica que ya tenemos la información, porque podría ser que no estuviera la información y tuvieran que enviar también muestra. En los casos de ejemplares que no tengan prueba de ADN en este momento, habría necesidad de hacer también la prueba de ADN aparte. Entonces, con esa información genética, si la tiene, ya entra en el servicio y no habría necesidad de volverla a hacer, porque ya está. Entonces, si no tiene ADN, hacemos la prueba, se manda la muestra, y una vez se reciben las muestras y se confirma el pago, se analizan las muestras, y si ya tenía ADN, entre 2 y 3 días
se está entregando el reporte. Y si no, 15 días hasta que se obtenga el ADN y se haga el análisis. Ese es un ejemplo de reporte que estamos diseñando. Entonces, para el mismo ejemplar, muy similar. Entonces, digamos que Pepe son ejemplos, nombres ficticios. Entonces tenemos una raza X, que en este caso, pues en este caso es digamos que es un macho. Entonces el valor de diversidad genética del ejemplar, IR, es 0.24, que es medio alto, que es el valor que está representado acá. Este es el valor de toda la raza, como les mostré. Entonces por cada raza habrían valores diferentes y categorías diferentes. Se muestra el promedio de la raza para comparación y da una pequeña explicación. Entonces dice, valores de IR menores a 0.15 indican ejemplares cuyos padres son poco emparentados. Es decir, de 0.15 para de 15, que más o menos sería por acá, a la izquierda, uno contempla que es un cruzamiento abierto, ¿sí? Y de 0.15 hacia la derecha es un cruzamiento ya endogámico. Esto está respaldado en otros estudios genómicos. Esto se validó con información genómica. Encontró una correspondencia, una asociación entre los marcadores genéticos que usamos y la información genómica. O sea, está reflejando exactamente lo que está pasando a nivel genómico y esa es la confiabilidad de este tipo de análisis. Entonces, ese es el reporte individual. Y ahora el reporte de cruzamientos, en resumen, sería un resumen de los posibles cruzamientos que hay que podemos hacer o que solicitan. En este caso se llama el padre Black, la madre Jade. Y en el segundo cruzamiento es con una madre que se llama Eva, para una raza X. Entonces, el reporte se daría un nivel de parentesco, el valor que eso es una estimación de diferente, que también utiliza información genética, pero es un cálculo con otra metodología, porque se está estimando también esa predicción también de las crías. Entonces, en este caso hablábamos de un valor de 0.23 versus el segundo cruzamiento de menos 0.127, que es un cruzamiento exogámico y que tendría mayor diversidad genética. Entonces, beneficios en general, como les he mencionado, esta es una herramienta, así como tienen en cuenta muchas otras cosas. También hay que tener en cuenta la raza en que se hace. ¿Por qué? Porque en general, cuando hay razas, por ejemplo, que vienen producto de cuellos de otro ya muy fuertes, hay que hacer, digamos, unas precisiones también en los análisis, pero eso se puede detectar en los análisis que usualmente estamos haciendo. Pero fuera de eso, que es una excepción, esta es una herramienta adicional a qué? A todos los criterios que ustedes utilizan como creadores en la selección de los reproductores para sus futuras crías. Fuera de, obviamente, la conformación, comportamiento y demás variables que ustedes evalúan a la hora de hacer los cruzamientos, este es un dato adicional que va en vía de apoyar esos procesos de crianza. Entonces, uno de los beneficios, entre todos los que les mencionaba, es disminuir la probabilidad de aparición de problemas genéticos. A mayor endogamia, mayor probabilidad de presentar un defecto congénito. Llámese belfo, criptorquidia, displasias y demás defectos que tengan una base genética. También se aumenta la probabilidad de obtener animales más fértiles en general. Un animal exogámico, o sea, con alta diversidad, en general es más fértil que uno muy endogámico o endogámico. Se busca y se ha observado en diferentes razas que hay un aumento promedio de la talla de los ejemplares, así como el número de crías por camada, así como en las tasas de crecimiento, una menor mortalidad en las crías, una mayor expectativa de la vida promedio y conservar y mejorar a largo plazo la diversidad genética del criadero y de la raza en general. Entonces, como les menciono y les repito, estas son herramientas que les ayudan a ustedes a la hora de seleccionar los mejores cruces que aporten esa variabilidad genética para las futuras crías.